Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. El presidente Trump levanta restricciones para acelerar llegada de asistencia a Puerto Rico. Emotivo regreso de congresista víctima de tiroteo al Capitolio. Estados Unidos reduce umbral de refugiados para 2018. Venezuela retoma investigaciones de protestas de la oposición. Y el sentido del olfato conquista la realidad virtual. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. A más de una semana desde que el huracán María dejara totalmente devastado a Puerto Rico, el presidente estadounidense Donald Trump autorizó con efecto inmediato la entrada de barcos extranjeros a la isla para la entrega de ayuda humanitaria. Los barcos extranjeros podrán llevar suministros a Puerto Rico. Donald Trump lo ha autorizado este jueves. La noticia fue dada a conocer por Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, a través de su cuenta Twitter. Es la respuesta a la petición del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. 100.000 trabajadores federales de asistencia se encuentran en el país, incluyendo 720 tropas para proveer toda la ayuda que la población necesite. Abastecer a la isla lo más rápido posible se necesita con urgencia, dicen las autoridades locales. El presidente Donald Trump recordó vía Twitter que el sistema eléctrico no funciona en Puerto Rico y que hay una gran cantidad de generadores en la isla, alimentos y agua. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que la suspensión de la ley estará en vigor durante 10 días. De este modo, todos los barcos, sin importar su bandera, podrán proveer ayuda a Puerto Rico, no solamente con combustible, sino con cualquier tipo de producto. 10 días no son suficientes, es lo que figura en la carta de petición al presidente de Estados Unidos que la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez, junto a más de 145 congresistas, enviaron a la Casa Blanca. La ley Jones es una ley de más de un siglo. Prohíbe el transporte de carga entre puertos estadounidenses por buques foráneos. Mientras, a pie de calle, en la Isla del Encanto, ¿Cuánto tiene? 160 refugios se han abierto, hay 689 gasolineras operando, 33 hospitales también están abiertos y 86 sucursales bancarias también están operando. Begoña Sevilla, Voz de América, Washington. No obstante la decisión del presidente Trump, la Cámara de Comercio de Puerto Rico en Miami exhorta al gobierno federal a brindar mayor apoyo a la recuperación de la isla, que dicen necesita toda la ayuda posible. Los empresarios reunidos en la Cámara de Comercio Boricua en Miami son más de 250. Su directiva trabaja hombro con hombro en la organización de envío de insumos, pero pide ayuda del gobierno estadounidense y del resto de la comunidad. Como puertorriqueño, cuando hay una guerra, los puertorriqueños dicen presente para la bandera de Estados Unidos. Necesitamos la ayuda de Estados Unidos, de los americanos, de los colombianos, de los cubanos, de los venezolanos, de todos ustedes, por favor. Luis de Rosa es director del organismo empresarial y junto a Alberto López, también integrante de la Cámara, expresaron satisfacción por el levantamiento temporal de la ley Jones, instrumento regulatorio de importaciones. Necesitamos toda la ayuda posible. Tenemos una crisis fiscal, ahora tenemos una crisis humanitaria. Necesitamos ayuda, necesitamos instrumentos, herramientas que pueda echar a Puerto Rico adelante y que se pueda pagar la deuda y que nosotros podamos sostenernos por nosotros mismos. Todos los Estados Unidos, toda la comunidad puertorriqueña se ha levantado, se ha unido a una sola voz para decir tenemos que ayudar a los nuestros. Somos 3.5 millones de personas que necesitamos ayuda para ellos en la isla. Los representantes de la comunidad boricua en Florida agradecen la disposición de las autoridades locales en Miami en recibir a los estudiantes procedentes de la isla. Otro apoyo que agradecen los puertorriqueños es la facilidad de envío masivo de insumos a través de la donación de la única empresa privada de encomiendas autorizada a trasladar mercancía hacia la zona de desastre. Y ahora mismo viene DHL, nos dio el placer y la fortuna de que ellos van a llevar a Puerto Rico 84,000 libras en cargo aéreo. José Parralete, Voz de América, Miami. Líderes demócratas en el Congreso también se unieron para solicitar fondos federales adicionales para asistir a Puerto Rico, señalando que el dinero otorgado hasta el momento no es suficiente. Los republicanos aseguran que la ayuda sí está llegando, pero que el problema es de logística.
Más de 100 legisladores demócratas en el Congreso se reunieron para pedirle al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que permita presentar de manera inmediata una legislación que otorgue fondos federales adicionales en asistencia a Puerto Rico. La representante Nydia Velázquez criticó al presidente Donald Trump porque considera que está demorando el envío de ayuda a la isla. Invitó a sus colegas republicanos para que se apruebe lo antes posible el dinero, ya que la situación, señaló, es de vida o muerte. Puerto Rico, nuestros hermanos, nuestros ciudadanos están sufriendo. Muchos de ellos están muriendo. Ese no es el trato que ciudadanos americanos deben recibir. Por su parte, el demócrata Luis Gutiérrez viajará a Puerto Rico esta semana para ver si lo que dice el presidente respecto a que la situación está mejorando es verdad. El fuego y furia de los Estados Unidos debe estar presente en Puerto Rico hoy. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, afirmó a los medios que ya aprobaron más de $6 millones en ayuda humanitaria de emergencia que se consignarán en las cuentas de FEMA. De modo que la misión humanitaria está sucediendo ahora mismo, así que tienes un incremento de mano de obra para aliviar de manera inmediata a la gente en problemas. Entonces hay tiempo para hacer la evaluación de los daños. Vamos a estar esperando que la administración pueda compilar todos estos datos de evaluación de daños. Al respecto, el senador republicano Marco Rubio le solicitó a la Casa Blanca que, más allá de la ayuda humanitaria, se le debe otorgar autoridad al Ejército y al Departamento de Defensa de Estados Unidos para que tomen decisiones logísticas. Tenemos un problema logístico grave. Tenemos ayuda que está entrando a San Juan a través del puerto y el aeropuerto, pero se ha convertido imposible distribuir esa ayuda. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Después de cerca de 4 meses de recuperación, el congresista republicano Steve Scalise, víctima de un tiroteo en un campo de béisbol en Virginia, regresó a sus labores en el Capitolio. El legislador por Luisiana fue sometido a múltiples cirugías tras un impacto de bala en la cadera que casi le costó la vida. Después de ser recibido con una larga ovación de sus colegas, Scalise se dirigió al Pleno de la Cámara de Representantes para agradecer el apoyo de los miembros del Congreso, de los agentes de seguridad que lo protegieron y de los líderes mundiales que lo contactaron durante su convalecencia. But that's why I'm so excited to be back, because as we're fighting through the issues of the day, Es por eso que estoy tan emocionado de estar de vuelta, porque cuando estemos discutiendo los temas del día, debemos tener en cuenta que somos más que esos desafíos y que no solo nuestros electores y el país esperan que triunfemos, sino que las personas de todo el mundo que creen en la libertad también cuentan con nosotros y no los defraudaremos. Por eso estoy muy honrado de estar aquí en la Cámara de Representantes. En instantes, ¿por qué congresistas en Washington desconfían del intento del diálogo en Venezuela? Y los hispanos que brillan en Hollywood. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Durante una sesión en el Congreso para aprobar ayuda humanitaria a los venezolanos, un grupo de legisladores estadounidenses insistió en que se debe aumentar la presión internacional al gobierno de Nicolás Maduro para poner fin a la crisis. El gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene que cambiar su manera abusiva de tratar al pueblo venezolano, aseguró el representante demócrata Albio Cires. Nosotros seguiremos poniéndole presión, especialmente lo que es financiera, para cortarle el dinero a Venezuela, para que entiendan que el mundo no está con Venezuela, que el mundo está con el pueblo de Venezuela. En conversación con La Voz de América, Cires dijo desconfiar del nuevo intento de diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición. A mí me cuesta mucho trabajo pensar o confiar en Maduro, después que hasta habló con el Papa y no hubo resultado. Si hablando con el Papa no da resultado, yo espero que si habla con la oposición sea una cosa seria. No obstante, Eliot Engel, demócrata por Nueva York, defiende la salida pacífica a la crisis. Creo que el diálogo es algo bueno, pero tiene que ser real. No puede ser solo palabras para quitar la presión al régimen de Maduro. Tiene que ser un diálogo para terminar con la crisis. El congresista también añadió que un embargo petrolero a Venezuela no debe ser descartado. Todas las opciones deben estar sobre la mesa. El régimen debe irse. Y no me pongo de parte de nadie, pero es claro que el pueblo está sufriendo. La presión internacional es la única herramienta que puede provocar ese cambio en el gobierno de Venezuela, aseguró Francisco Márquez de la organización Visión Democrática. Estamos a la espera que la Unión Europea haga una réplica de las sanciones que han hecho otros países. ¿Por qué? Porque muchos de los bienes, muchos del dinero robado que han hecho por los funcionarios corruptos del régimen de Maduro están en Europa. Por su parte, Jorge Arriaza, canciller de Venezuela, dijo el pasado lunes en Nueva York que su gobierno sigue dispuesto a negociar. Agotaremos todas las instancias de diálogo y ojalá que surja algún vocero, alguna puerta que se abra para poder decir la verdad. Los legisladores estadounidenses sostuvieron este jueves una sesión en el Congreso para apoyar un grupo de medidas para llevar ayuda humanitaria a los venezolanos. Gesel Tobías, Voz de América, Washington. Un máximo de 45,000 refugiados propone admitir el gobierno de Donald Trump en el año fiscal 2018, casi la mitad del número que se recibe en la actualidad. La propuesta, enviada al Congreso por el Departamento de Estado, responde, según funcionarios del gobierno, a la necesidad de garantizar la seguridad del pueblo estadounidense. De Latinoamérica y el Caribe, la cifra se verá reducida de 5,000 a 1,500 y de África de 35,000 refugiados a 19,000. El nuevo umbral representa la cifra más baja desde que se estableció el programa de refugiados en Estados Unidos en 1980. Latino Media Fest cerró sesión en Los Ángeles con una gala de premios en reconocimiento a los cineastas hispanos más relevantes del año. Nuestro corresponsal Arturo Martínez habló con los talentos más destacados de la ceremonia en su paso por la alfombra roja. Cine, realidad virtual y clases magistrales han conformado la edición del Latino Media Fest de 2017, que culminó con una entrega de premios para cineastas precedida de una estelar alfombra roja. Los galardones de este año han sido para Beatriz Adner como mejor película latina, José María Cabral como mejor director latino, Lemon como mejor película latinoamericana y Amat Escalante como mejor director latinoamericano. El director puertorriqueño Miguel Arteta, galardonado por Beatriz Adner con Salma Hayek como protagonista, explicó el trasfondo de su película. Literalmente es acerca de una persona que queda en una cena donde ella no está invitada, no se siente bien en la cena. Y yo creo que nos sentimos de esa manera, una manera metafórica. Los latinos en América no nos sentimos mucho gusto muy invitados. Sin embargo, el actor Luis Guzmán, conocido por su papel en la serie Narcos, se mostró más optimista, por lo menos en cuanto a la participación de los hispanos en Hollywood, que, según él, ya no están en un segundo plano. Eso fue algo que pasó 20 años atrás, 30 años atrás. Tú sabes, ahora nosotros somos principales en muchos de los proyectos que hay.
Algunos profesionales opinan que para los actores hispanos es difícil salirse de los lugares comunes. Para la actriz mexicana Verónica Falcón, conocida por la adaptación estadounidense de la serie La Reina del Sur, la diferencia entre los estereotipos radica más en la calidad del trabajo que en los papeles. O sea, creo que si el personaje es un personaje, en el caso de los actores, un personaje redondo, bien construido, la gente ve un poco más allá del estereotipo. Cuando no está bien construido, entonces lo que ves es un cliché. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. En breve, Venezuela investiga a líderes opositores por presuntos delitos y la adaptación al cambio climático. Somos la Voz de América. Parte en la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar al Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. En Venezuela, el gobierno anunció la reanudación de las investigaciones de opositores con respecto a las barricadas, conocidas como guarimbas, en protesta a la administración de Nicolás Maduro. Transcurridos casi 2 meses de haberse detenido las manifestaciones en Venezuela, el Ministerio Público anunció que retomará las investigaciones de las barricadas opositoras denominadas guarimbas. El fiscal general de Venezuela aseguró que muchos autores materiales de los eventos de violencia ocurridos entre los meses de abril y julio deben ser juzgados. También encapuchados civiles que actuaron de manera infame en contra de las personas estén detenidas. Los que quemaron e incendiaron, nosotros estamos reconstruyendo todos esos hechos porque son delitos que no prescriben. El dirigente juvenil Hasler Iglesias, quien participó en la gran mayoría de las manifestaciones antigubernamentales, manifestó a La Voz de América que el fiscal general está retrocediendo en la acción y en sus declaraciones. Aquí, las manifestaciones que hubo durante estos 4 meses, que hubo en el 2014, fueron en su gran mayoría pacíficas y la violencia siempre, en todo caso, fue generada desde los cuerpos de seguridad del Estado, incluso grupos de civiles armados que atacaban a los manifestantes. En ese sentido, la abogada Ana Leonor Acosta, defensora de varios de los opositores detenidos durante las manifestaciones, aseguró que ejercer los derechos civiles y políticos es un derecho humano reconocido por la Constitución. Y reconocido por los convenios y los tratados firmados por Venezuela. Todos los venezolanos tenemos derecho a expresar libremente nuestra opinión, tenemos derecho a manifestar y tenemos derecho a realizar cualquier acción que no vaya en contra de la ley. Además, el fiscal general manifestó que a pocos días de una elección de gobernadores, donde se renovarán las autoridades regionales, queda clara la muestra fehaciente del vigor de la democracia en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Para derrotar el narcotráfico, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, afirma que el próximo gobierno debe mantener la política de erradicar y sustituir cultivos de coca junto a los planes de desarrollo social.
Para darles una alternativa de subsistencia a los campesinos, el gobierno de Juan Manuel Santos ha impulsado la sustitución de cultivos, así como la construcción de escuelas, centros de salud y carreteras. La Voz de América lo invita a participar en un foro sobre las mujeres en el mundo digital. Envíe sus preguntas a nuestras redes sociales utilizando el hashtag Mujeres en Tecnología. El especial Cruzando Límites se transmitirá el jueves 5 de octubre en la página de Facebook de La Voz de América. Según expertos, hay dos formas de lidiar con el cambio climático. O lo frenamos al controlar las emisiones o nos adaptamos a él. Investigadores de Texas y California están experimentando con la segunda opción. Cuando la gente piensa en cambio climático, a menudo piensa en un futuro con tormentas extremas y mucha agua. Pero la científica de la Universidad del Sur de California, Sarah Fickens, indicó vía Skype que no descarta las sequías y por ende busca producir granos que sean más resistentes a ellas. Observamos variedades de trigo que han sido cosechados por más de 10 años para identificar las características que indiquen si crecerán en zonas secas de Texas. Lo que Fickens y su equipo han aprendido es que cuando hace calor o las plantas no tienen agua, producen más cera natural que cubre sus hojas y entre más cera tengan, más agua permanece en la planta. Es como cuando en un día seco uno se pone bálsamo labial. Las plantas ponen más cera en la superficie de sus hojas en ubicaciones más secas. Los científicos han logrado producir granos con 25% menos agua de lo usual y además han descubierto que la cera también retiene carbono. Si logramos duplicar el nivel de cera en la planta, esta podría secuestrar el carbono de los suelos. Ese sería un valor agregado en un futuro en el que quizá exista más carbono que agua. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América. En segundos, los olores llegan a la realidad virtual. ¿Y el insomnio, mecanismo de supervivencia? Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. A sus 91 años, Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy, falleció de causas naturales en su mansión de Beverly Hills. El símbolo sexual estadounidense sería enterrado en Los Ángeles, al lado de la protagonista de la primera portada de su revista en 1953, Marilyn Monroe. Se calcula que casi 40 millones de personas en Estados Unidos sufren de privación crónica del sueño.
La causa, de acuerdo a un nuevo estudio de la Universidad de Toronto, podría ser los hábitos de nuestros antepasados. Investigadores canadienses que estudian los patrones de sueño eligieron a la gente de Hadza, en Tanzania, porque su ambiente es similar al que los humanos vivieron hace 1 millón de años. En Occidente, el 99% de cada individuo que vive en un contexto postindustrial está expuesto a la contaminación lumínica. Los Hadza no están expuestos a casi ninguna contaminación lumínica en absoluto. El investigador David Sampson también dice que viven de la misma manera que lo hicieron nuestros antepasados. Ellos son un grupo que utiliza la alimentación para sobrevivir, por lo que son cazadores-recolectores. Están utilizando la misma estrategia de subsistencia que nuestros antepasados utilizaron, en la misma ecología, durante esencialmente 1.800.000 años. Lo que Sampson y su equipo descubrieron es que los Hadza duermen en todo tipo de momento, no solo por la noche. Encontramos algo bastante sorprendente. De hecho, encontramos que su sueño era increíblemente asíncrono. Quiero decir que era muy raro que cualquiera de los individuos estuvieran dormidos todos al mismo tiempo. Resulta que esto pudo haber sido un comportamiento adaptivo. Este sueño corto y fragmentado en personas mayores y este cambio a un patrón más parecido a alondra pudo haber sido beneficioso en un contexto evolutivo, en los patrones de sueño, en los seres humanos. Si hay una joya clínica que creemos que emerge de esta investigación es que normaliza la variación. Y esa muy necesaria siesta de la tarde puede ser un remanente de un momento en que permanecer despierto en la noche significaba que todos despertaran vivos. Henry Llanos, Voz de América. Investigadores en el Reino Unido aseguran estar cerca de añadir una nueva dimensión a la tecnología de realidad virtual. Aromas calmantes o incluso el olor a una persona cercana podrían pronto complementar la experiencia de realidad virtual. Es realidad virtual con una dimensión añadida. Científicos de la Universidad de Sussex, en Gran Bretaña, han desarrollado mundos virtuales que incluso huelen como reales. Cuando los usuarios abren una puerta virtual, en este caso un bosque pluvial, los difusores rocían el olor apropiado para mayor autenticidad, dice la experimentadora Suzanne Fisher. Es una experiencia realmente de inmersión, porque está explorando este ambiente y tiene olores que corresponden con él. La tecnología del olfato fue probada anteriormente en las películas de Smell-O-Vision en los años 60. Emanuela Maggioni y sus colegas dicen que está en la cúspide de una reaparición. La conexión con las emociones, los recuerdos y el potencial para usar el sentido del olfato, los olores bajo el umbral de nuestra conciencia, es increíble lo que podremos hacer con la tecnología. Y no solo para el entretenimiento. Un simulador de conducción ha sido equipado con un difusor de aroma. En esta demostración queríamos entregar el olor de lavanda cada vez que el conductor supera la velocidad límite. Elegimos lavanda porque es un olor muy calmante. Los teléfonos móviles también podrían enviar alertas utilizando aromas y las empresas ya están experimentando con el uso del olor para influir en el comportamiento de los clientes. Maggioni dice que el olor es vital en las interacciones humanas. Por ejemplo, cuando los hombres huelen lágrimas, los niveles de testosterona se reducen y muestran más empatía. Esa reacción fisiológica se puede aplicar a la nueva tecnología. Un futuro emocionante y tal vez para algunos incierto. Los científicos dicen que el sentido del olfato, hasta ahora en gran parte sin explotar, está a punto de ser estimulado por la marcha de la tecnología. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Con la colección Reina de Corazones de Dolce & Gabbana nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Vistosos estampados, plumas, lentes enormes y por supuesto coronas hicieron parte de la propuesta de los diseñadores italianos en las pasarelas de Milán, les informó Angélica Herrera.